el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi. Muy buenas noches, ministro, ¿cómo le va? Hola Leila, ¿cómo estás? Pero muy bien, ministro, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Mundo Empresa en esta noche y por supuesto comenzar preguntándole, estamos transitando ya una segunda etapa de este año que quizás se nos vino un poco complicado, pero sabiendo que Corrientes nunca paró y que siempre se estuvo trabajando, preguntarle cómo se viene trabajando en esta segunda etapa del año y cuáles son los objetivos que se fijaron en esta segunda etapa. Bueno, básicamente, como bien decís, todo el año nos cruzó transversalmente el tema de la pandemia, el tratamiento de la cuarentena, cómo manejarnos con el sector privado, cómo lograr equilibrar. Y creo que lo hicimos muchas veces con mucho tino, acertadamente. Decía cómo equilibrar lo sanitario, que es prioritario para la gestión del gobierno, para el gobernador Gustavo Valdés, pero también cómo no aflojar, cómo estar con el sector privado, que es el que genera actividad económica, complementa al sector público. Creo que hemos demostrado a lo largo de la gestión que estar en contacto con el sector privado, articular con ellos, trabajar con ellos, ha sido un poco nuestro común denominador y no podía hacerlo distinto en un proceso tan complicado, ¿no? Como estamos viviendo este año. Nos parece que ha sido un balance entre lo sanitario y económico que podemos nombrar como ejemplar. Hemos sido una de las primeras provincias que fuimos abriendo actividades económicas. Son muy poquitas las que quedaron afuera y lamentamos porque toda actividad, desde las más chiquitas, de los emprendimientos más chicos hasta los emprendimientos más grandes o industrias o empresas más grandes, conforman todo el ecosistema empresarial que queremos seguir agrandando en la provincia. Pero bueno, estiramos ese límite hasta el límite que lo sanitario nos permitía, nos obligaba, y lógicamente hay por ahí algunas cuestiones que el gobernador va definiendo con el comité de crisis, cómo se van evaluando semana a semana en función de los casos que se van dando de lo sanitario, y a veces, lógicamente, algo impacta en nuestra actividad económica, pero siempre tenemos mucho respeto, mucho cuidado, interactuamos y mucho con el sector económico, hablamos mucho de manera formal e informal, y tratamos de que siempre los impactos sean menores. Por supuesto, muy preocupados, y tengo que manifestarlo, con todo lo que estamos viviendo a nivel país. Las noticias macroeconómicas no son buenas, la que genera no es buena. Nosotros podemos empujar y mucho desde la provincia y el sector privado lo reconoce, y es parte de nuestra obligación y parte de nuestro compromiso y parte de nuestra convicción, pero entendemos que hay cuestiones macroeconómicas que lamentablemente el ciudadano de pie lo ve como nada más una discusión de tipo de economistas o el mundo financiero, pero que nos impacta muy fuerte. Quiero poner un solo ejemplo. Hace poquito nos habían informado de que una empresa textil, que es un grupo textil de los más importantes a nivel país, estaba por hacer una inversión millonaria en dólares en el país, cerca de 30 millones de dólares. Muchos de ellos, la mayoría de esos dólares invertidos en su planta acá en Corrientes. Y lógicamente esta incertidumbre financiera, esta volatilidad financiera, que tiene mucho de político, de inestabilidad política, de hasta mal manejo en algunos casos de variables políticas, hace que el sector privado se vea, o a veces directamente imposibilitado de poder mejorar sus procesos. Muchas veces son procesos tecnológicos necesarios, de recambio, de eficientización, y otras veces de sencillar y esperar que pase la tormenta para realizar esa inversión. Y eso no nos conviene porque es trabajo para los correntinos cuando el empresario arriesga, invierte, toma un crédito, se arriesga, digo de nuevo, es trabajo para los correntinos. Y la verdad que nos preocupa que esta situación se mantenga en el tiempo. Ojalá que esta tormenta sea lo más rápidamente posible, se salga al frente. Esperemos que las autoridades nacionales entiendan la complejidad y entiendan de que la salida está de la mano del sector privado, trabajando juntos, articulando,
entendiendo que el mundo está lleno de posibilidades, aunque estemos en un proceso de pandemia, está lleno de posibilidades, el mundo está muy líquido, pero tenemos que empezar a trabajar de otra manera de una vez y por todas. Ministro, bien lo que nos dices, empezar a trabajar de otra manera y mirar las otras posibilidades. Y en relación a esto, bien nos decía cómo están atravesando desde este sector la pandemia, pero también preguntarle qué medidas se fueron tomando a lo largo de este proceso en los comercios para prevenir esta crisis sanitaria. Lo que tiene que ver con los comercios y la cuestión sanitaria puntualmente, fuimos trabajando y mucho con el municipio como primer elemento o contralor que tiene los comercios locales, ¿no? El comercio tiene una habilitación comercial que es dada por el municipio. Nosotros trabajamos como segunda línea de contención, estableciendo protocolos, trabajando sobre algunas políticas nacionales que somos órganos de aplicación. Y lógicamente en ese trabajo en conjunto fuimos estableciendo y adoptando medidas, sobre todo con el municipio de Capital, que lógicamente el tamaño de Capital y la cantidad de comercio que existe es casi un punto de referencia para después ir replicando por los comercios del interior. Fuimos trabajando y fuimos adoptando medidas en conjunto. El intendente Tassano y su equipo, pero fundamentalmente el intendente Tassano, compartió muchas de nuestras reuniones de gabinete y sigue compartiendo lógicamente reuniones con el comité de crisis donde se fueron tomando las decisiones de qué sectores comerciales y cómo ir habilitando esos sectores comerciales. Recordarán esas primeras restricciones que se pusieron para la apertura de comercio, 9 metros cuadrados por cliente. Bueno, todo ese tipo de decisiones se fueron tomando en conjunto, fueron muy pensadas, de la mano y ayudados lógicamente por el comité de crisis, un comité de expertos, básicamente todos los que vienen del Ministerio de Salud. La verdad que el reconocimiento para ellos porque han hecho y están haciendo y seguramente lo van a seguir haciendo un trabajo enorme, un trabajo muy profesional, muy a conciencia, salvando muchas vidas, protegiendo muchas otras y lógicamente tratando de que la vida de correntinos que se pierda en esta pandemia sea la menor posible y lamentando cada una de ellas, por supuesto. Y lógicamente para eso en cada uno de los aspectos tenemos que tener mucho cuidado y el comercio ha acompañado mucho, las cámaras empresariales que nuclean a los representantes del comercio han acompañado mucho, hemos trabajado con ellos, así que también para ellos mi reconocimiento. Ministro, desde Mundo Empresa y en relación a lo que tenga que ver con los programas de emprendedores, venimos mostrando a los emprendedores, a sus emprendimientos, venimos trabajando con la mesa de emprendedores aquí en el programa, tratando de llevar a todos lados y a los puntos que tengan que ver con ello, mostrando emprendimientos y también viajando a todo el interior de la provincia, también lo que tuvo que ver con la Noche de los Emprendedores. En esta segunda etapa, ¿cómo vienen trabajando con eso en lo que tiene que ver este segundo trimestre, en lo que es Hecho en Corriente, Emprendedores Somos Todos y el Club de Emprendedores? Sí, desde la provincia o desde la administración provincial se fue encarando con distintos programas al emprendedurismo, ¿no? Hay un primer emprendedurismo que yo diría un emprendedurismo social muy importante, de mucha penetración social, que despierta a veces muchos intereses, que son esos emprendimientos casi por necesidad, ¿no? Por no encontrar una salida laboral. Y uno conoce hacer algo, sabe hacer algo, va desarrollando esa vocación emprendedora que después se tiene que transformar en una empresa. Y ahí el programa Emprendedores Somos Todos ha hecho un trabajo social enorme. El gobernador entrega bienes de capital a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y como él lo dice, probablemente al Estado le salga muy poquito esa ayuda, pero para el emprendedor que recibe es enorme la ayuda y seguramente puede ser la bujía, la chispita de la bujía que genere su pasión emprendedora y después se transforma en una empresa. El Ministerio de Desarrollo Social también tiene su programa de emprendedurismo social. El Ministerio de Producción tiene también una línea que premia y hace generar concursos muy interesantes que se llama Corrientes Emprende y dentro
también del Ministerio, aparte de Emprendedores Somos Todos, el Ministerio que me toca conducir, tenemos lo que es el Club de Emprendedores, básicamente más orientado en un principio a lo que tendría que ver con el emprendedurismo tecnológico, y hoy rediseñando y acoplando programas, aprovechando la pandemia, aprovechando algunos parates para reagrupar programas, eficientizarlos y poder trabajar en tándem en el Club de Emprendedores con Hecho en Corriente. La novedad fue que nosotros empezamos la pandemia ya por marzo con cerca de 120 empresas, muchas de ellas del sector emprendedor, otras muy consolidadas y otras tantas adhiriéndose, y al día de la fecha hemos creado ahí un sistema de preinscripción digital, entendiendo de que lo presencial era más complicado, y generamos hoy cerca de 300 inscripciones, lo que nos amplía el universo, lo que nos amplía la capacidad de trabajar con ellas. Seguramente algunas tendremos que ayudarlos, porque no siquiera son emprendedores, son ideas fuerzas, pero nos permite trabajar, y la verdad que uno de los objetivos que nos va a permitir este tándem entre el Club de Emprendedores y Hecho en Corrientes es a lograr uno de los objetivos fundamentales en un mundo capitalista, que es la creación de empresas. Nosotros necesitamos crear más empresas, necesitamos que nazcan muchas empresas, y todas estas políticas públicas están orientadas en ese sentido, ¿no? Es un trabajo muy silencioso, pero ayudamos al crecimiento, al nacimiento y al crecimiento y desarrollo de esas empresas. Probablemente muchas de esas empresas, como lo dicen las estadísticas, no solo en Corrientes, sino a nivel nacional y a nivel mundial, en ese proceso de crecimiento, nacimiento y crecimiento y desarrollo, seguramente alguna empresa no podrá continuar, pero necesitamos que crezcan mucho, necesitamos ampliar esa base de sustentación. Corrientes hoy tiene las posibilidades, están dadas las condiciones para que eso ocurra, y no vamos a perder la oportunidad. O sea, vamos a lograr lo que queremos, de ser una provincia que tengan tasas de natalidad empresaria similares a las provincias más desarrolladas, como mínimo, como primer objetivo. Y lógicamente después el compromiso de acompañar ese crecimiento y desarrollar, y después ya que se manejen solas, ya serán como el hijo que cuando crece, crece y se desarrolla, después tiene para trabajar solo, y nosotros ser orgullosos de haber acompañado ese proceso. Bueno, estamos en eso. Cada una de las políticas de emprendedurismo que tiene la provincia no se suplementan entre sí, se complementan, y muchas veces trabajamos en conjunto sobre cómo abordar determinadas características. Depende el sector, depende el territorio, depende el sector social a quien nos aboquemos. Ministro, tomo alguna de sus palabras: crecer, desarrollarse, y en esto la provincia viene trabajando muy fuertemente lo que tiene que ver con políticas, y vuelvo a resaltar, valga la redundancia, contundentes en los parques industriales que hay aquí, y preguntarle qué nos puedes comentar sobre este desarrollo actualmente de parques industriales y aquellos que se están desarrollando para un futuro en nuestra provincia. Bueno, esa es una política central del gobierno. El gobernador siempre, cada uno de sus discursos, ya sean discursos políticos o sean discursos institucionales, destaca como gran política central del gobierno provincial, de esta gestión, lo que tiene que ver con parques industriales, entendiendo que los parques industriales ayudan a un montón de vectores, desde ordenamientos territoriales en las localidades donde existen, optimización de recursos fiscales, generar ecosistemas empresariales o clústeres, y lógicamente generar las condiciones óptimas para que una empresa se radique. Los procesos de radicación, o muchas veces los procesos de relocalización, son procesos muy, muy pensados. El inversor piensa mucho para la hora de relocalizar o de localizar su empresa en un determinado lugar. Y una de las cosas que primero piensa es sobre el marco jurídico, donde va a radicar su empresa. El clima de negocios es fundamental. El clima de negocios lo estamos viviendo hoy en el país, un país o una región o una provincia, en este caso, con un clima de negocio no favorable. Es evidente que no va a haber empresas que puedan crecer, que puedan nacer, que puedan desarrollarse, que puedan generar rentabilidad, que puedan generar mano de obra buena.
tomar mano de obra capacitada, capacitar y evolucionar, ¿no? Y tecnificarse. Y nosotros estamos en un proceso de generar buen clima de negocios, y no es solamente un discurso, es hechos. Cuando tenemos una provincia equilibrada de lo fiscal, inclusive hoy en pleno proceso de pandemia, donde hemos tenido que redirigir muchos de los recursos para atender la cuestión sanitaria, donde muchos de los recursos que se estaban programados no se pueden consolidar porque bajó la recaudación y porque mucho sacrificio fiscal hubo que hacer para poder seguir manteniendo la actividad privada. Así toda la provincia tiene sus compromisos habituales, los tiene al día, y eso permite, lógicamente, que el sector privado identifique al sector público como un compañero, un articulador y no un competidor por los recursos que hoy el mercado financiero dispone. A su vez, tener un banco sólido permite también, lógicamente, tener una previsión financiera, y hay que sumar a eso todas las líneas de fondos fiduciarios para generar inversión en la provincia, FODIM, Afideicor, FDR, que son líneas que se fueron creando con fines específicos para poder trabajar en conjunto con el sector privado y, lógicamente, dar ayudas de tipo financieras, generar capacitaciones, facilitar radicaciones dentro de parques industriales, generar relocalizaciones de empresas en lugares donde por algún motivo están haciendo algún tipo de contaminación ambiental. Y cuando digo contaminación ambiental no estoy hablando solamente de líquidos o olores que puedan complicar el medio ambiente, sino estoy hablando a veces de contaminación visual, estoy hablando de contaminación auditiva. Una empresa radicada o metida en el medio de un barrio residencial tiene movimientos distintos a la gente que vive en ese barrio. Entonces, cuando la gente viene a descansar, la actividad propia por ahí de esa empresa genera ruidos que son molestos, eso es conflicto entre vecinos, eso es mal clima de negocio. Entonces también los parques industriales y nuestras políticas públicas tienen que ver para poder acomodar todas esas cuestiones. Son líneas a veces invisibles de trabajo, pero que son fundamentales para que el inversor privado, el inversor que asume riesgo, que toma riesgos, se decida a invertir en la provincia. Ministro, excelente todo lo que nos dices, y para ir cerrando, que es muy importante lo que nos viene contando, preguntarle, con el fuerte apoyo que hay de la provincia para todos los emprendedores y esta articulación también que hay entre diversas instituciones, ¿cómo piensan seguir desarrollando diversas actividades para paliar, si se puede decir, esta crisis? Bueno, la verdad que una de las grandes novedades que tuvo la pandemia, ¿no? Como dice el dicho, que en toda crisis se genera una oportunidad. Han pululado, han aparecido un montón de desarrolladores tecnológicos para encontrar soluciones a las cuestiones de prevención, equipamientos tecnológicos. Bueno, el elemento icónico es evidentemente los respiradores, que la provincia fue trabajando con la universidad, y ese es un elemento destacable, pero han aparecido muchos otros que han encontrado en este gran problema, que ojalá pase muy rápidamente, ha encontrado una posibilidad de desarrollar, ha sido la chispita como el que le ha dado para encontrar una vocación o desarrollar una vocación emprendedora, y lógicamente ahí tenemos que ayudar desde el Estado. Y ayudar muchas veces no solo significa generar algún tipo de ayuda financiera o de capacitación, sino muchas veces, y creería que es el mayor detalle que tiene un mérito la provincia, es no poner palos en la rueda. Muchas veces cuando uno habla con el sector privado y le dice a alguien que viene del sector privado, lo que aspira del Estado es que no que ayude, sino que no lo moleste, que no corte la inspiración emprendedora, las ganas de construir, las ganas de emprender, las ganas de generar una empresa, generar actividad económica, que eso dé trabajo. Muchas veces el Estado argentino se ha encargado de poner todos los palos en la rueda, desmotivarnos, y bueno, por eso son los resultados económicos que tenemos. Nosotros tenemos que desarrollar, desatar esa fuerza emprendedora, esa fuerza empresarial, y que hay mucho en la provincia, lo está demostrando. Cada reunión que tenemos con nuestros empresarios muestran la pasión por invertir, y seguramente, como decía hoy un poquito antes,
estas tormentas financieras que hoy nos trae alguna complicación. Había empresas del sector forestal que estaban en un pleno desarrollo de recambio tecnológico. Mucha del equipamiento que se trae, los bienes de capital, son de Brasil o de otros lugares y lógicamente para eso se necesitan dólares, se necesitan poder tener un intercambio comercial importante. Veremos cómo termina esto y cuándo. Pero estará la provincia, siempre va a estar para ayudar, para dar una mano, para caminar juntos, pero sin ponernos en el rol de Estado empresario, sino que el empresario tiene su rol, nosotros tenemos nuestro rol y tenemos que trabajar juntos. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, gracias a ustedes como siempre por invitarme. Muy bien, entonces así pasaba el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi.